Hola chicos, bienvenidos a esta primera clase del tema de la civilización griega. A lo largo del desarrollo de este tema veremos aspectos fundamentales tales como el espacio geográfico, dónde surge y cuáles son las características principales de los griegos, las etapas de la historia de la Grecia, la arcaica, la clásica y la helenística, aspectos relativos a la sociedad y su economía, la religión, los aspectos artísticos, centrándonos sobre todo en la arquitectura y la escultura, y otros aspectos culturales. Para comenzar, el espacio geográfico griego. Aquí a la derecha tenemos dos mapas. En la parte superior tenemos un mapa de Europa con el mar Mediterráneo y dentro del mismo, en el extremo oriental del mar Mediterráneo, tenemos un cuadradito de color rojo con el interior naranja. Este es el espacio donde va a surgir la civilización griega. Si vemos, en la parte inferior tenemos ese mismo mapa de forma ampliada. Este mapa se parece muchísimo al que tenéis vosotros en el libro de texto. ¿Qué espacio geográfico ocupaban los griegos? Pues, en primer lugar, la península de los Balcanes, la península balcánica, los dos mares que lo rodean, por un lado el mar Egeo y el mar Jónico. Tener en cuenta que estos dos mares están formados por multitud de islas y archipiélagos. Y este territorio habría que sumar la costa de Asia Menor, aquí en el extremo oriental. La costa de Asia Menor se corresponde con la costa de la actual Turquía. ¿Cuáles son los dos rasgos característicos que os quiero señalar? En primer lugar, que el espacio geográfico griego, es una zona abrupta, una zona montañosa, y esto dificulta en gran medida el desarrollo de las actividades agrarias. Ya sabemos que es muy difícil cultivar en zonas con grandes pendientes. Además, son zonas muy rocosas, donde la fertilidad del suelo en muchos casos resulta insuficiente. El segundo rasgo que os quiero destacar es a nivel político, y es que los griegos en un principio se organizaron en estados independientes, con cierta autonomía cada uno de ellos. Sin embargo, todos los griegos tenían aspectos comunes, como es el caso de una misma lengua, unas mismas costumbres, una misma religión, en algunos casos incluso compartían la misma moneda, de manera que todos los griegos decidieron llamar Hélade al territorio ocupado por ellos y en el que sus habitantes tenían una misma lengua, costumbres y religión. Es decir, a pesar de esas diferencias políticas, había unos rasgos comunes que los hacían formar parte de un conjunto común. Bien, ¿cuáles son las etapas de la historia de Grecia? Nosotros nos vamos a centrar en estas tres que están en marrón oscuro: la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Aunque aquí en este eje cronológico aparecen por fechas concretas, nosotros lo vamos a desarrollar por siglos, porque resulta mucho más fácil y porque además en el libro así nos lo tienen mostrado. Entonces, para que no haya ninguna diferencia, vamos a hacerlo por siglos. Tendríamos la época arcaica, que se desarrolla entre los siglos 9 al 6, la clásica entre los siglos 5 a mediados del 4 y la helenística desde mediados del 4 al siglo 1 antes de Cristo. Acordaos que todos son fechas antes de Cristo. Comenzamos con la etapa arcaica. Tal y como hemos mencionado, se desarrolla entre los siglos 9 al 6 a.C. y surge tras la época oscura. ¿Qué es eso de época oscura? Pues es un periodo de tiempo anterior a la época arcaica, de la cual pues desconocemos un poco lo que ha ocurrido. No hay documentos escritos, no sabemos si los griegos fueron invadidos por otros pueblos, si sufrieron algún tipo de crisis, epidemias, pestes. Es un vacío que existe dentro de la historia de Grecia. De manera que nosotros partimos de la etapa arcaica y lo que sí que podemos asegurar es que durante este tiempo sus habitantes se agruparon en polis. ¿Qué es una polis? Una polis es una ciudad que se autogobierna a sí misma, es decir, que tiene un gobierno, unas leyes y un ejército propio. Por eso, los historiadores indican que una polis es una ciudad-estado. ¿Cómo estaban gobernadas estas polis? Pues en un principio por los jefes de cada tribu o de cada pueblo. A medida que las ciudades fueron creciendo, al igual que la población, este gobierno pasó a manos de los ricos, de una clase social alta, una clase social que poseía las riquezas tanto a nivel monetario como en propiedades. A esta clase social se le denominó aristoi. De hecho, la palabra aristocracia proviene del griego aristoi.
Ya en el siglo VI, la población de Grecia se enfrentó contra la Aristoi. ¿Por qué? La población había crecido numéricamente y por otro lado había una gran escasez de productos. Os recuerdo que antes hemos mencionado que Grecia, debido a ese carácter geográfico tan montañoso, tenía muy difícil el desarrollo de la agricultura. Bien, pues al crecer la población demanda más productos, estos son insuficientes y se ven obligados a buscarlos en otras zonas. Se ven obligados a emigrar buscando territorios y recursos. Esto produce la denominada expansión colonial griega. Es decir, que los griegos se tengan que ir a otros lugares a buscar alimentos. ¿Cómo se llevó a cabo esta expansión colonial? A través de la vía marítima. Os recuerdo, ya habéis visto antes en el mapa, que gran parte de Grecia está rodeada por mar. Los griegos fueron muy buenos navegantes. Cuando llegaban a nuevos territorios, fundaron colonias, es decir, ciudades, territorios independientes, con las mismas leyes, costumbres y religión que los griegos. Esta expansión colonial se llevó a cabo a través de dos etapas. La primera etapa, entre el 750 y el 650, y los griegos se dirigieron hacia el oeste del Mediterráneo, en concreto la costa de Libia, de Francia, sur de Italia e incluso el este de la península ibérica. Y una segunda etapa entre el año 650 y el 550, en la que se dirigieron hacia las costas del Mar Negro. Como consecuencia de esta expansión colonial, entraron en contacto con otras civilizaciones, adquirieron nuevos conocimientos, desarrollaron rutas comerciales, etc.